Bueno, hoy llegamos al término de la novena. Hemos cumplido con nuestra patrona. Y bueno, también vamos a redondear el tema que nos habíamos propuesto a lo largo de estos días, que es el tema de la misa. Desde el primer día en la novena, algunos han estado algunos días, otros todas, pero bueno, hemos venido desarrollando en general lo que es esta acción sagrada, la más alta, la más sagrada que tiene la Iglesia sobre la tierra y que encierra tesoros escondidos, se puede decir, que uno nunca termina de meditar para poder aprovecharlo mejor, ¿no? Y hoy terminamos con algo que está muy vinculado a la misa, y es el lugar sagrado, se llama templo, y el día sagrado, que se llama domingo. Las dos cosas se unen y se unen con la misa. Y vamos por parte. Fíjense, siempre que la Virgen se aparece, sobre todo en las apariciones más universales, y pensemos en Lourdes, pensemos en Fátima, pensemos en Guadalupe y tantas otras, siempre la Virgen pide un templo. A uno le parece algo, la primera impresión que da es de ser algo demasiado elemental. Es medio obvio. En Luján no dijo nada la Virgen, no hay mensaje. Pero sin embargo, lo primero que se le ocurre para una imagen es construir un templo. Una capillita primero y hoy es una basílica enorme. Pero bueno, en muchos casos lo pide expresamente y es casi lo único que pide. Y eso llama la atención. Y digo llama la atención y no, porque en la tradición cristiana, y no solamente en la tradición cristiana, sino en la tradición humana, siempre el ser humano, o en los pueblos por lo menos que han tenido un poquitito más de cultura y civilización, los que han tenido algo, en América muy poquito, bueno, los incas, los aztecas, los pueblos europeos eran más cultos, tenían templos más elaborados, ritos más elaborados, rituales, sacerdotes, etcétera, fiestas anuales. Pero bueno, de una u otra manera siempre había como lugares sagrados, en los pueblos que tenían, repito, un poquito más de cultura, templos, llámese como quiera. Un lugar sagrado, ¿qué significa? Y que no todo es igual, hay lugares distintos y hay lugares, como Dios existe y Dios es Dios, el pueblo que descubre esto, que tiene conciencia de esto, lo que menos se le ocurre, lo más elemental es decir, bueno, vamos a dedicarle un lugar para las cosas de Dios, exclusivo para Él. Bueno, esto lo han entendido desde los pueblos más antiguos de toda la historia de la humanidad. Decía un autor pagano, romano, decía, encontrarán pueblos sin casas, encontrarán pueblos o ciudades que no tengan artesanías, no tengan, cultiven, pero jamás van a encontrar un pueblo sin templos. Lo decía un pagano. Bueno, cuando llega el cristianismo vino a corregir, rectificar, superar todas las religiones paganas. Y viene incluso a superar la religión de Israel, que fue una religión superior a la de todos los otros pueblos, porque era una religión que la inculcó Dios, ¿se acuerdan? A través de Moisés les dio todas las normas. Desde cómo había que hacer el templo, los ornamentos, la fiesta, los sacrificios, las oraciones, todo a través de Moisés. Los demás pueblos fueron dejados a su libertad, para que ellos más o menos pensaran cómo reconocer a Dios y darle culto en un lugar exclusivo. Como Dios es Dios, necesita cierta exclusividad. Si uno quiere una propiedad privada y es natural, y el jefe de una nación, el rey, emperador, lo que sea, tiene un palacio imperial o un lugar de privilegio o una casa de gobierno, un lugar, bueno, Dios creo que merece al menos eso, ¿no? Entonces es muy natural este pensamiento, este razonamiento, bueno, un lugar exclusivo para Dios. Se llama templo. En la tradición católica, que supera la tradición pagana de todos los pueblos y que supera incluso la judía, que tenía su famoso templo, el templo único en Jerusalén, que fue destruido, se quemó,
y todavía está en ruinas, y se visita, pero se visitan lo que queda, cimientos. Bueno, el cristianismo construyó un templo, pero con una noción nueva. ¿Por qué? Porque había una presencia nueva y única. Y esa presencia nueva y única, y real y sustancial, que Jesús, viene en la misa. Por eso el templo cristiano nace porque es el lugar donde viene Jesús realmente. El nuevo, por así decir, Belén. O como el seno de María. El templo es el lugar, esta es una imagen muy real, muy lógica. El templo es el lugar análogo al seno de María, que es el primer templo que existió. Fue María. El primer templo que existió fue María, porque es el primer lugar donde habitó Dios de una manera nueva y única, que jamás se había dado en ningún pueblo, ni siquiera en Israel. Una novedad absoluta. Bueno, el primer templo fue María, si se quiere, Navidad, donde lo vieron, pero es más María todavía. ¿Y después cuál? Yo le decía que la misa es la renovación de esa venida de Jesús. Y bueno, pues el centro del templo es el altar. Tiene un lugar privilegiado, está más alto, es el lugar donde viene. Y cerca de aquí el lugar donde se guardan las hostias consagradas. Pero el centro del templo es el altar. Por eso en todos los pueblos cristianos, en la medida en que se fue cristianizando la sociedad, cobraron valor los templos. Ya los antiguos valoraban eso. No se le podía dar, así como hay un lugar donde pueden estar instaladas las industrias, la zona industrial, la zona religiosa, como hicieron en San Luis, una especie de lugar de meditación para todas las religiones. Quisieron hacer una ciudad nueva, no digo quién. No existe el concepto de templo multiculto, es una monstruosidad, no existe eso. El templo no es un salón multiuso, que el domingo lo usamos para una cosa, después podemos hacer un teatro, podemos hacer muchas cosas. No, las cosas de Dios son de Dios, son sagradas, es lugar sagrado. Decía que a la medida en que los pueblos fueron descubriendo el sentido de Dios, fueron dándole una relevancia al templo, por el lugar. Cuando se fundaba una ciudad, los españoles, en América y en Europa ya, y en todos los países europeos, en su época cristiana, bueno, el lugar central frente a la plaza era el templo, y era el lugar más hermoso. No porque los curas explotaban a la gente, le sacaban plata para construir todos esos razonamientos ridículos que lo van a escuchar por ahí. No, para la gente lo mejor se daba a Dios. Y en la antigüedad, muchos han conocido Chartres porque se prendió fuego hace tiempo atrás, han conocido esa maravilla, que es una entre las 100 que hay en Europa. Y uno dice, esto se construyó hace 800 años, ha soportado el peso que significa la piedra que siempre cede en las paredes y se vienen abajo los edificios, bombardeos, guerras, incendios, ya van varios incendios, y ahí está, una maravilla arquitectónica y de belleza, lo mejor para Dios. Y es cosa que uno las ve ahora y dice, ¿cómo hace 1000 años pueden haber hecho esto y todavía está en pie? Lo mejor para Dios, en todo sentido, no en valor económico, sino tecnológico, digamos. Ojalá la tecnología se usara hoy igual con el mismo concepto. Era el lugar más central. Es más, el pueblo se fundaba cuando se hacía un templo. El templo y los demás lugares. El lugar donde iba a estar el que gobierna, la policía y si se quiere la escuela, pero la justicia, etcétera. Todo aquello que es fundante, que pone las bases de una sociedad. Hoy los lugares más centrales escondemos los templos. He visto templos casi subterráneos. O es el centro comercial, el lugar más que le visitan turísticamente son los centros comerciales. Como diciendo, fíjense, eso obedece a toda una concepción. Me recuerdo una vez un español que había tenido que ir a vivirse a Francia, pues se casó con una francesa. Bueno,
Lo visité en las afueras de París. Y digo, extraña su tierra. Y me dijo esto, le salió del alma. Padre, no sabe cómo extraño las campanas de mi pueblo. Una expresión muy española y muy hermosa. El campanario se veía a todos lados, cómo extraño las campanas de mi pueblo. Era una manera de decir, el pueblo se identificaba con la iglesia, era el símbolo más representativo, ¿no? Por eso siempre los templos se acostumbraba que tuviera un campanario alto, que se viera de lejos y se escucharan las campanas. Dicho sea de paso, ya vamos a arreglar nuestras campanas y hacer un campanario como la gente, perdón. Bueno, está en proyecto. Bueno, recuerdo un cuadro de un pintor francés, se llama Millet, de 1800 y algo, pero un cuadro que representa más o menos esa época. Se ve esto, dos campesinos, llegó el mediodía y se llama el Ángelus. El Ángelus se toca las campanas a mediodía y se reza una oración que recuerda la encarnación de Jesús, el Ángelus. Se tocaba las campanas para el Ángelus y la gente donde estuviera paraba, dejaba lo que estaba haciendo y rezaba el Ángelus. Una oración cortita, son de 3 minutos. Bueno, el cuadro, hay un par de campesinos, un varón y una mujer, están trillando con la horquilla, las dos han clavado la horquilla en el piso y están piadosamente inclinados rezando el Ángelus. Y allá lejos se ve en el fondo el perfil del pueblito, pero se ve la iglesia y el campanario, el edificio más notable. Este cuadro es un cuadro pintado, es un cuadro humano, hermoso, que refleja lo que debiera ser el orden normal de una ciudad, de un pueblo, de una cultura, de una civilización. Hoy las Torres Gemelas, el edificio más alto, o allá en Dubái, ese edificio que le ganaron a los edificios más altos de Europa, porque es un concurso a ver quién llega más alto, no sé cómo se llama el edificio de Dubái, pero no está dedicado a Dios. Esto es casi la Torre de Babel, si ustedes recuerdan, cómo ha cambiado la idea. Pero bueno, el templo es un lugar, para decirlo en 2 palabras de la Escritura, son del Antiguo Testamento, están en Génesis, lo dice Jacob, dice, una manifestación de Dios, dice, esta sí que es la casa de Dios y la puerta del cielo. ¿Qué es el templo? La casa de Dios, como le decimos a los chicos de catecismo, pero esto vale para todos. Casa de Dios, una manera de decir el hogar de Dios, que hace que un pueblo, que una ciudad, sea un hogar. Porque acá está el padre de todos y la madre de todos, ¿no? Fíjense que el templo tiene una arquitectura especial. Tiene una arquitectura especial. A través de los siglos fue desarrollándose esta cultura arquitectónica, bueno, y se han logrado maravillas. Lamentablemente hoy se ha perdido mucho y obviamente en las carreras de arquitectura no le van a enseñar arquitectura sacra. Enseñan a hacer salones que tengan buena acústica, que todos vean y muchas veces hay arquitectos especializados, bueno, y se dan cuenta que hay que profundizar muchas cosas para entender lo que es un templo. El templo tiene ciertas características. Maralgo es una pequeña historia, muy significativa, pero si van al cementerio, ese edificio lo hizo un arquitecto, y yo le dije, no lo haga así, es un salón multiculto, de todas las religiones. Digo, déjelo, no lo quiero. Déselo a los evangélicos. Nunca, ahora es depósito, siempre fue depósito. ¿Por qué? Porque hablé con el arquitecto que hizo esto y le dije, no haga eso porque no existe el salón multiculto. Las cosas son de Dios y de Cristo y tiene una característica especial esto. Eso no sabe si un ring de box o no sé qué es, pero fíjense, no obedece a ninguna norma, porque el templo tiene normas. Hay un lugar que se llama el presbiterio, porque acá está el presbítero, el que representa a Cristo, y otro significa el monte Calvario. Entonces tiene una estructura más alta, no es para que los vean, sino porque representa algo. Y la nave de la iglesia, en algún día lo explicaba yo, los templos paganos jamás pensaron que alguien que no fuera el sacerdote pudiera entrar adentro del templo. Entraba el sacerdote nomás. Es una novedad cristiana
originalidad cristiana que los que no son sacerdotes pueden estar acá, los bautizados, porque el bautismo es un cierto sacerdocio. Y entonces, como Cristo es la cabeza y tiene unido el cuerpo como miembros, bueno, acá el templo representa la cabeza, Cristo. Yo no lo represento a ustedes, Yo represento a Cristo, no represento al pueblo, represento a Cristo. Y aquí está ustedes solo el cuerpo místico, acá está la cabeza, acá está el cuerpo. Y por eso suelen muchos templos tener forma de cruz. Es clásico eso. ¿Por qué? Porque aquí, el centro del templo donde está el altar, donde fue crucificado Cristo. La misa es la actualización del sacrificio de la cruz. Por eso suelen tener, acá no se nota mucho, pero bueno, tendría que tener más forma de cruz porque es el templo clásico, tiene un sentido. Y en los templos son altos. Claro que la calefacción, bueno, esas son cosas prácticas, pero ¿por qué los templos antiguos tenían forma, si ven los templos del medioevo, tienen como forma de dos manos así puestas en oración? Para que al entrar se eleve la mirada, no se aplaste al revés. El templo es el lugar, la casa de Dios y la puerta del cielo. Donde uno entre debe elevarse la vista. Por eso, googleenlo, ya que hoy todo se googlea, vean los templos medievales, góticos y románicos, se eleva la vista. Y mucho más acá, se debe elevar la vista, no bajar. ¿Por qué? Porque es el lugar donde se une el cielo con la tierra. Esta es la casa de Dios y la puerta del cielo. El lugar donde se une el cielo con la tierra en cada misa y permanentemente. Bueno, el resto, hay otros lugares que no me voy a demorar, pero acá está el lugar de la liturgia de la palabra, un lugar distinto de la liturgia de la Eucaristía, como yo le decía, son cosas distintas en la misa. Bueno, pero lo que nos interesa es esto: templo, basílica, capilla, catedral, etcétera. Son distintos nombres, pero lo que interesa es lo esencial. Dios merece y debe tener un lugar exclusivo para Él. Y ese lugar también nuestro, donde, más allá de todas las diferencias, es el lugar donde todo el mundo puede entrar y comunicarse con Dios, el lugar de oración. Es lugar también de silencio, un lugar de recogimiento, un lugar de presencia. Y si ustedes ven un montón de detalles, en el templo ideal tendría que serse más visibles, bueno, pero acá, esta parte es el lugar alto, es el Monte Calvario. Yo le decía, eso es el lugar donde fue sepultado Cristo, donde resucitó Cristo. Muchas cosas representa el altar. Entonces, siempre hay imágenes de la Virgen, obviamente de Cristo, porque acá es el sacrificio de Cristo real, que lo vemos en la cruz. No puede haber un templo sin un Cristo. Siempre tiene que estar la imagen de la Virgen y de los santos, de los ángeles, algunas. ¿Por qué? Porque esto es un símbolo y una realidad de la Iglesia triunfante. ¿Por qué los santos? Los santos son los que están con Dios, empezando por la Virgen. Entonces, un salón evangélico me rompen todos los santos, empezando por el Cristo. No puede haber un templo multiculto, como en algunos lugares hacen centros turísticos, como Las Leñas. Querían hacer un lugar multiculto, no. Uno puede celebrar en una montaña, puede celebrar miles de veces en campamentos, pero donde hay posibilidad de que haya un templo, no. O solo para Cristo o nada. Celebro en otro lado. Entonces, las imágenes de los santos significan algo real. Acá en la misa nos unimos con la Iglesia triunfante. Lo digo un poco vinculado a esto por los que están al tanto. Bueno, las famosas convocatorias, que llevan más de 30, que va a ser la semana que viene, de las autoconvocadas, tremendo, una manifestación feminista suicida de la mujer, disolvente de la sociedad. Bueno, no tengo palabras para expresar lo que es esas autoconvocadas, que no hay ningún derecho a la mujer que se defienda, ni nada edificante. Siempre terminan uniéndose a los varones homosexuales, o sea, todo lo más degradado de la sociedad, y siempre van a la catedral con intención de quemarla, y lo dicen.
la iglesia, hay un lema de ellas que lo repiten hace años: la iglesia que más ilumina es la que arde, o la iglesia la que arde es la que más ilumina. No lo dicen en broma, han ido a quemar la iglesia. Por eso, síganlo, van a ver, la semana que viene se juntan en La Plata y todos los años tienen que hacer una especie de coraza a las iglesias con policías, con vallados enormes, porque es una horda que hay un cierto odio. El fondo de esto no es simplemente vamos a discutir algún tema pacíficamente, sentémonos en una mesa. Esto es odio a lo sagrado. Lo que a lo mejor nosotros no tenemos tan claro, que el templo es el lugar de Dios, hay una presencia distinta. 1 metro afuera del templo de la pared y 1 metro adentro es distinto. Este es un lugar distinto al que está en el entorno, aunque sea más hermoso lo otro, porque está Dios. Bueno, a veces el odio a lo sagrado, que es inspirado por el demonio, solo el demonio lo puede inspirar, inspira eso que no tiene nada que ver con la dignidad de la mujer, ni con los derechos de la mujer legítimos o no. Bueno, ¿qué tiene que ver la catedral? Todas las veces van a la catedral a agredirla, pintarla y si pueden, y lo han intentado, quemarla. Y lo van a hacer este año de nuevo. Está bien, lo impedirá la policía, etcétera, pero vean la intención. Yo diría es una prueba más de lo sagrado. ¿A quién odia a Dios? Una cosa es ser indiferente ante Dios, es un mal. Pero hay un paso siguiente, es el odio a Dios. Me molesta Dios. Y saben dónde está Dios. Y a veces más y mejor que nosotros. Yo decía que vinculado a esto, y ya se me fue el tiempo y se me fue la novena y el domingo, pero es el día sagrado, es el domingo. Fíjense, de los 7 días de la semana, los 7 días de la semana tienen nombres paganos, de siglos antes de Cristo. Martes, el dios Marte, el dios de la guerra; miércoles, Mercurio; Júpiter es jueves, son dioses paganos. Pero hay un día que cambió de nombre, pero no cambió de nombre por un decreto imperial en la época de los romanos. Cambió el nombre porque la costumbre, vieron que hay costumbres que nacen y bueno, se imponen, nacen, por así decir, del pueblo, yo diría del sensu fidei, del sentido de la fe. Es el día del Señor, Dies Domini. Todas las lenguas que vienen del latín al domingo le cambiaron de nombre. O a este día, que tenía, para los romanos se llamaba Dies Solis, día del sol. En francés, en rumano, en italiano, en portugués, en castellano, siempre es día del Señor, Dies Domini, domingo. ¿Por qué? Y es bueno, es el día en que Cristo resucitó. Hay un relato, es del año 98, creo que es, o 90 y pico, es una belleza. Le escribe una carta a un gobernador de lo que sería hoy la zona de Turquía, el sur del Mar Negro, es, más o menos, por esa zona. Gobernador de esa zona que se llamaba Bitinia, se llamaba Plinio, le escribe una carta al emperador que se llamaba Trajano, antes del año 100, y le dice esto: aquí ha aparecido una secta nueva. ¿Qué es lo que hacen? Se juntan al anochecer de lo que sería el sábado, cantan, rezan, cuando está por amanecer hace una ceremonia religiosa a un tal Jesús, leen los profetas, se dan consejos en el orden moral, a edificarse moralmente, etcétera. Toman una especie de comida inocente, desayuno ya es fuerte, y cantan cánticos, etcétera. Y después cada uno se va a su tarea. Se juntan la gente del campo y de la ciudad. ¿Qué hago con ellos? Documento valiosísimo, de los más antiguos y más hermosos. Era el domingo para los primeros cristianos. Se pasaban toda la noche el sábado, rezaban, cantaban, charlaban, y cuando estaba por amanecer se celebraba la misa, porque Cristo resucitó al anochecer. ¿Se acuerdan? Temprano, cuando fueron a verlo, ya había resucitado. Bueno, fíjense la fuerza que tenía de convocatoria, la mística que tenía el domingo para los cristianos perseguidos, porque tenía pena de muerte, participar de una ceremonia cristiana.
tenía pena de muerte, sin embargo se juntaban del campo y de la ciudad, ¿para qué? Para la misa dominical. Ese hermosísimo ejemplo, bueno, el emperador le contesta y dice, bueno, contestó esto, no se los persiga, déjenselo. Trajano fue un gran emperador, pero dice, si alguien los denuncia, no hay otra que empiece el proceso judicial. Y si no se retractan, las penas que corresponden. Pero bueno, eso es un tema aparte. Fíjense entonces cómo el domingo, como lo decía el primer día de la novena, era el día en que se recordaba las apariciones de Jesús, que fueron los domingos. Si alguien les pregunta, ¿por qué los católicos el domingo si en la Biblia dice que hay que celebrar el sábado? Porque Jesús resucitó el domingo y se aparecía los domingos. Y después los cristianos se reunían el domingo para la fracción del pan. Eso significa la misa, significa la Eucaristía. Entonces, la Eucaristía, que es una aparición de Jesús, la misa, y el domingo, Día del Señor, ya ven que hay una relación tan grande. Y rápidamente lo anuncio, porque no hay tiempo. Pero ¿por qué Jesús, podemos preguntarnos, resucitó ese día? Para los judíos era el primer día de la semana. La semana terminaba el sábado, con el descanso. Y empezaba el trabajo el primer día. Se llamaba el primer día de la semana. Porque recordando el Génesis, Dios empezó la creación el primer día de la semana. ¿Qué significa la resurrección de Cristo el primer día? En el lenguaje judío, voy a recrear todas las cosas. En Cristo Dios recapituló el cosmos y el universo entero, dice San Pablo. O sea, le volvió a poner cabeza, recapitular es poner orden, cabeza, porque estaba disgregado por el pecado original. Es como una recreación de todo. Por eso el primer día de la semana. El domingo estaba, si se quiere, representado también en el sábado judío. Lo que era el sábado para los judíos era el domingo para los cristianos. ¿Por qué no resucitó el sábado Jesús? Si era el día sagrado de los judíos. Es el día después. Porque Jesús venía a superar todo el régimen, la religión, por así decir, del Antiguo Testamento. Se acabó. O sea, la religión judía, como todas las religiones paganas, con el advenimiento y la resurrección de Cristo quedaron suspendidas, derogadas, se puede decir, y quedaron reemplazadas por así decir, la religión de Cristo que la supera a todos, aún a la judía. Esto les molestó a los judíos, que siguen con su sábado. Y hay grupos evangélicos que celebran el sábado, no entendieron lo que significaba la resurrección de Cristo, es la superación del sábado. Y por otro lado, una idea que desarrollaron mucho los escritores antiguos y que a veces nos cuesta entenderlo un poco, pero es muy sublime. El séptimo día cerraba la semana, tenía 7 días. Entonces, el lunes, o mejor dicho, el primer día de la semana en lenguaje judío, podía significar primer día de la semana, pero también puede significar el día que sigue al séptimo, que es el octavo. ¿Qué significa el número 7? La totalidad de algo. Es un simbolismo muy desarrollado entre los judíos. Hay muchos 7, ¿vieron? Bueno, ¿qué significa el octavo? Lo que supera el 7, la totalidad del tiempo, la totalidad de las cosas de la tierra. La introducción de lo que supera, es decir, el tiempo, la eternidad. El 8, el octavo día significa la eternidad. El 7 es la totalidad del tiempo. Lo que supera el tiempo es la eternidad. Entonces, el domingo significa, por eso Cristo resucitó el domingo también, como diciendo, yo les abro la puerta de la eternidad. Y de eso hemos hablado los primeros días. Día de descanso, día de la familia, día para dedicarse a otras cosas que no sean lucrativas, interesadas, etcétera. Lamentablemente se ha transformado en el día de compras, ya casi ni se distingue el domingo del lunes, del martes, porque claro, los grandes supermercados abren y bueno, ha perdido mucho el sentido del domingo. No perdamos los cristianos el sentido de Dios, de descanso en Dios
y el Día de la Familia que tanta falta nos hace, convocada por Cristo resucitado.